Nos encontramos en la solemnidad de Santiago, patrón de España. Conviene que nos fijemos no tanto en la leyenda en torno al apóstol, sino en lo que la palabra de Dios nos ha transmitido hoy. Fijaros, los apóstoles son testigos de la resurrección. Son anunciadores de la salvación a todos los hombres. Cada apóstol se convierte para nosotros en un ejemplo de evangelización, porque lo hacían con valentía, sin miedo, fruto de una profunda fe. Tenían el Espíritu Santo, se habían encontrado con Cristo y pueden decir, creí, por eso hablé. Y pueden afirmar tajantemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Santiago, como el resto de los apóstoles, pagaron con su vida la osadía de ser testigos de Jesús. También la Iglesia es en estos momentos encargada de continuar en medio del mundo este testimonio que iniciaron los apóstoles. Pero a veces nos toca ver en nuestras comunidades cristianas los mismos comportamientos que uno observa en el mundo. A veces duele ver cómo en las comunidades cristianas hay un exceso de afán de poder, unas ganas inmensas por figurar. Uno constata esas luchas por pasar delante del otro. Se perciben los codazos para salir mejor en la foto. O se aprecia convicciones de hermanos que se creen los únicos. O responsables que quieren controlarlo todo y controlar a todos. Por eso, hermanos, este día del apóstol Santiago nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra manera de ser testigos hoy en el mundo. Si realmente nuestra condición de testigos es fruto de una convicción interior centrada en Cristo Jesús, o si es simplemente una búsqueda de nosotros mismos. Fijaros, a Santiago y a Juan les tocó vivir una experiencia de aprendizaje. Tuvieron que recibir de parte de Jesús una gran lección. Jesús los puso en su sitio, con mucha libertad y con mucha valentía. Frente a la ambición de su madre que quería que sus hijos tuvieran un puesto de privilegio, Jesús se va a dirigir a Santiago y a Juan y le va a preguntar, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y la ingenuidad de ellos los va a llevar a decir tajantemente, sí quiero y sí podemos hacerlo. Pero ellos no entendían, porque ellos en el fondo lo que estaban pidiendo es lo mismo que su madre, estaban pidiendo honores. Y Jesús les predijo martirio. Ellos querían mandar y Jesús los exhortó
a servir a los pequeños, a los más débiles, a los indefensos. Esta lección que Jesús les ofrece a Santiago y Juan es válida también para cada uno de nosotros. Es válida para todos los cristianos, porque todos estamos llamados a seguir los caminos de Jesucristo, a seguir los caminos de los apóstoles, a servir y dar la vida como la dio nuestro Maestro. El que quiera ser grande, dice Jesús, que sea vuestro servidor. Sí, hermanos, esta es la clave. Santiago y los demás discípulos entendieron el mensaje. Saber dar su propia vida como lo hizo Jesús. Sí, ellos aprendieron la lección. Quizás también nosotros deberíamos de aprenderla. Porque también nosotros hace tiempo que conocemos a Jesús, pero pareciera que no hemos entendido nada. O pareciera como que el Evangelio va por un camino diferente de nuestros propios caminos. Y es poder ver el mundo con los ojos del Dios de Jesús. Y esto supone invertir nuestros esquemas. Sí, hermanos. Para nosotros lo que vale es el que sobresale sobre los demás. Es el que está arriba. Para nosotros valoramos y nos llama la atención aquel que es reconocido, aquel que es importante, aquel que sobresale. Pero para el Dios de Jesús, el que cuenta es el que sirve. El que cuenta a los ojos de Dios es aquel que es capaz de hacer el trabajo que los demás no quieren hacer. Para Dios, el más importante es aquel que pasa desapercibido e incluso que nadie valora. Yo diría, hermanos, que nos queda mucho que aprender. Pero estoy seguro que podemos lograrlo. Cada día veo a más gente que busca la verdad. Es verdad que nos rodea un mundo de mucha confusión. Incluso dentro del cristianismo hay mucha confusión. Estamos viviendo momentos difíciles. No quiero ser negativo, por Dios, no quiero ser negativo. Pero muchas veces lo que veo, las disputas, los ataques dentro de la propia Iglesia, no me gustan. Porque no es lo característico nuestro. Pero hermanos, podemos lograrlo. Santiago y los demás discípulos fueron aprendiendo poco a poco. Tanto que llegaron a proclamar con valentía que obedecer a Dios es primero que obedecer a los hombres. De ahí que Santiago fuera el primero, que como Jesús dio la vida. A lo largo de todo el camino de conversión de los discípulos, podemos descubrir una llamada a todos nosotros, a la conversión. Hermanos, podemos cambiar. Podemos cambiar. Haciendo realidad una iglesia en la que no haya gobernantes y súbditos. Una iglesia en la que no haya
gente de primera y de segunda clase. Una iglesia donde prevalezca el amor, donde prevalezca la comunión, donde se busque siempre el bien común. Por eso, hermanos, tenemos que volver al Evangelio, a ese Evangelio de los apóstoles, a ese Evangelio de Jesucristo. Tenemos que volver a descubrir a ese apóstol, a ese discípulo que no busca el poder, que está libre de ambición, pero que está dispuesto a servir y dar la vida por sus hermanos, porque se identifica con aquel que lo ha llamado. Por eso, hermanos míos, solo el que se pone a servir, solo el que hace de su vida una donación para la liberación de los demás, puede llamarse discípulo de Cristo. Si vivimos centrados en nosotros mismos y no centrados en los demás, seremos cualquier cosa menos discípulos de Cristo. Jesús no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Este es el camino. De ahí que podamos reflexionar en torno a cómo lo están haciendo nuestras autoridades. No solo nuestras autoridades eclesiásticas, sino nuestros líderes políticos, nuestros cargos sindicales, incluso las autoridades académicas, incluso los propios padres de familia, como responsables de otros. ¿Cómo lo están haciendo? Realmente, nuestros responsables, nuestras autoridades, lo hacen como servicio, o quizás se sirven de sus cargos. Yo no sé, pero hay una cosa que tengo clara, y frente al apóstol Santiago, él predicó el Evangelio con humildad. Sí, hermanos, el camino tiene que ser el camino de la humildad, de la sencillez. Santiago sigue a su maestro totalmente. De ahí que Santiago fuera decapitado por Herodes Agripa. Y el mismo Santiago nos invita a renunciar a cualquier fuerza que no sea la palabra de Dios. Porque esta es la única fuerza. Y es la única que necesitamos para extender la buena noticia en el mundo. El Evangelio. El mensaje del amor. El mensaje de la misericordia. El mensaje de la paz que nos trae Jesucristo. Para que podamos salir al mundo entero. En este momento concreto que estamos viviendo de confrontación, de luchas, de guerra. Y decirle al mundo, oye, os estáis equivocando, de verdad os estáis equivocando. Hay otros caminos. Y juntos tenemos que trabajar por buscar esos caminos de paz. Y podemos encontrarlos, hermanos, podemos encontrarlos. Pero no podemos vivir divididos
enfrentados, cada uno defendiendo sus parcelas de poder. Hemos de dar un giro, hermanos, volvernos al Evangelio, para poder extender la buena noticia del reino a tantos y tantos seres humanos que en estos momentos necesitan una palabra de esperanza. El camino de Santiago, que quizás muchos de vosotros lo hayáis hecho, lo recorrió el apóstol sin otro equipo que un bastón y unas sandalias. Por eso, hermanos, la Iglesia no podrá recorrer el camino de Santiago si no se desprende de todo aquello que está fuera del Evangelio y que le impide caminar. Si no se olvida de los triunfalismos, del poder, de las riquezas, para hacer el camino de Santiago hay que recorrerlo sin alforjas, libres para caminar, apoyados en ese báculo que es la palabra de Dios. Por eso Santiago nos invita hoy a seguir como Él a Jesucristo, que vino a servir y no a ser servido. Por eso el camino de Santiago no es solo un camino para turistas, sino un camino duro y difícil para creyentes que quieran vivir una experiencia con Cristo resucitado. Hermanos míos, iniciemos el camino de Santiago, un camino hacia el cielo, hacia el encuentro con Dios, dándonos generosamente a los demás, ofreciendo nuestra vida en rescate por todos aquellos que incluso no conocen a Dios. Que este camino de Santiago nos permita a todos nosotros vivir un encuentro con Cristo. Amén.